Dios les bendiga, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. En esta hora le damos gracias a Dios por permitirnos la vida, por darnos ese respirar que cada uno de nosotros tenemos, y eso solamente se lo debemos a Él. Es una alegría poder dirigirnos con cada uno de ustedes a que nosotros seamos esa bendición, ¿verdad?, para cada vida, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Le bendecimos en el nombre de Jesús, porque Él es el que da todas las cosas. Entonces es una bendición para cada uno de nosotros saber que el que nos bendice a nosotros, poderle hacerle saber a cada uno de ustedes que también Él les bendice. Así que damos gracias a Dios, y en esta hora vamos a estar leyendo una parte de la palabra que es para la gloria y la honra de su nombre, pero para hacia nosotros es para una edificación en la vida del cristiano. Así le voy a pedir, ¿verdad? Ahí donde usted está, cierre sus ojitos, vamos a orar rápidamente para pedir la dirección al Padre. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias una vez más por darnos ese privilegio, Señor, de poder nosotros, Padre Santo, ser ese portavoz, Padre, de tu palabra. Señor, esperando, Señor amado, que tu palabra, Señor, caiga en esos corazones y que sea esa semilla, Señor, dando ese fruto, y que ese crecimiento sabemos que el Espíritu Santo lo llevará a cabo. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos por esta palabra que el día de hoy estaremos, Señor, hablando. Añada gracia y sabiduría, Señor, a tu siervo, y que podamos nosotros, Señor, hacer esa bendición para aquellos que nos sintonizan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así vamos a ir a el libro de Jonás, capítulo 3, en su versículo 2 y 3. Y dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Jonás capítulo 3, en versículo 2 y versículo 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bien, y acá quiero poner una introducción que dice, ¿verdad? Jonás fue llamado por Dios para advertir a Nínive de que la iba a juzgar por sus pecados. Nínive era la capital de Asiria y los habitantes eran impíos, escuche, y una nación brutal e inmoral. Se practicaban totalmente todo acto de pecado en aquella ciudad. Esa es la razón por la cual Jonás fue enviado a Nínive de parte de Dios. Bien, notamos, ¿verdad?, que en esta introducción Nínive empieza, ¿verdad?, a ser vista con los ojos de Dios. Y nos damos cuenta de que esa ciudad, amado amigo, amado hermano, estaba pasando momentos difíciles, de los cuales va a ser que ellos practicaban todo tipo de pecado. Ellos no tenían sentimientos por otros. Ellos eran unos hombres idólatras. Hacían todo tipo de acto inmoral y sexual. Entonces Dios habla a este hombre y le dice: Jonás, ve a Nínive y proclama mi palabra. Como punto número 1 a este mensaje le he puesto, antes de empezar le doy el tema, es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Una vez más, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en punto número 1, el mensaje era que Nínive iba a ser destruida. Entonces Dios toma a Jonás y le dice: ve y proclama mi palabra. Era una ciudad llena de pecado, y notamos que el mensaje era directo, que Nínive iba a ser destruida. En versículo 4 dice
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Escuche bien. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Versículo 4 estoy leyendo. Dice, camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El mensaje que Dios le había dado a Jonás era el mensaje que él predicaba. Ahora, ¿qué aplica a nuestra vida? Aquella ciudad, recuerde, Dios la iba a destruir. ¿Por cuál razón? Porque la maldad del pecado había llegado a un extremo de que Dios ya no la soportaba. Era un pecado que ya Dios estaba asqueado, estaba harto de tanta maldad en la tierra. Entonces, hoy día la maldad ha incrementado terriblemente como en aquellos días, amado amigo, amado hermano que me escuchas. Nuestra ciudad está llena de pecado y tanta maldad hoy día. Si yo le preguntara hoy a usted, salga a caminar por esas calles, ¿verdad? El vecindario alrededor y observe. Empezamos a mirar tantas cosas, tanta maldad, tantas personas en vicios, personas robando, tomando alcohol, fumando drogas. Entonces, lo que quiero dar a entender es que Dios ama al pecador, pero prestemos atención que Dios aborrece al pecado. Entonces, el mensaje que Jonás llevaba a aquella ciudad de Nínive era de que Dios la iba a destruir. Escuche bien, Dios iba a destruir esa ciudad. ¿Por cuál era la razón? Porque el pecado era demasiado. Entonces, hoy día nuestras vidas, amado hermano, amado amigo, la maldad, la Biblia habla de que en los últimos tiempos la maldad se iba a incrementar. Y esto usted y yo no podemos frenar todo eso. ¿Por qué? Porque así el Señor lo estipuló. Y como venimos viendo desde el principio, cada palabra que fue escrita, las cosas se cumplen. Entonces, si todo esto fue dicho, es porque las cosas se van a llegar a su final. Hoy día la maldad ha incrementado terriblemente. Como en aquellos días, nuestras ciudades están llenas de pecado y tanta maldad. Yo no sé quién de algunos, yo sé, tal vez han ido a esta ciudad de Nevada, Las Vegas, Nevada. Cuando usted camina en esas ciudades, hermano, vea los monumentos alrededor. Estoy hablando de edificios. Es una chulada esa arquitectura, esa sabiduría que Dios le dio al ser humano para que pueda construir unas hermosuras. Muy bonito. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que todas esas construcciones están habitadas, amado amigo, por gente llena de maldad. Si usted camina allí, amado hermano, usted ya no puede ir con sus hijos. Vea que en esa orilla hay tan hombres con hombres, mujeres con mujeres. Allí, es algo terrible lo que usted ve al caminar por esas ciudades. Entonces yo me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué hemos hecho la humanidad? Hemos fallado. Pero gracias a Dios, amado amigo y hermano, que usted me está escuchando en esta hora. Que usted y yo nos hemos apartado de toda esta maldad, de todo este pecado, y hemos reconocido al Dios de la gloria, aquel que dice que allá no entra nadie que tenga manchas ni arrugas. No estoy hablando en lo físico. El Señor se refiere a lo espiritual, a la pureza de nuestra santificación. Entonces hoy día nuestras ciudades están llenas de pecado, tanta maldad, amigo. Yo recuerdo todavía, no hace muchos años, ¿verdad? Mis abuelos, yo recuerdo cuando ellos hacían un trato, hacían un préstamo, iban con fulano de tal y decían, mira, para tal fecha yo te traigo ese dinero, y se estrechaban la mano y era palabra de honor, hermano. Pero hoy día
ciertamente vemos que la palabra se cumple, de que el amor de muchos iba a enfriar. ¿Por qué razón? Por causa del pecado, de la maldad. Hoy día usted hace un préstamo, le da un préstamo al otro. Hermano, es bien difícil que le paguen. Tiene que agarrar escrituras, tiene usted que agarrar títulos de carro, de casa. Aleluya. Pero sabe, este mensaje no es para aquel pueblo que no conoce a Dios solamente, sino que primeramente es para los que estamos dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de nuestras congregaciones hay personas terriblemente que hacen todo tipo de actos, que dicen amar a Dios y hacen todo tipo de cosas. Vea usted, nuestros pastores vienen, les llama la atención, ya no se paran en la iglesia. Ya no quieren ir a la iglesia. Ven que les llama. O el pastor me está marcando, o la hermana pastora, o los líderes. No contestan. Pero ¿sabe por qué es que no contestan? Es porque la maldad ha llegado a sus corazones. Aquella persona que está bien con el Señor no tiene de nada de qué esconderse. Amada iglesia, Jesucristo ve a nosotros qué es lo que llevamos dentro. A veces queremos aparentar nosotros una actitud buena, pero por dentro estamos terriblemente como aquellos de Nínive. Y empezamos a notar, ¿verdad?, que aquella ciudad no hacían el bien, sino solamente hacían el mal. Muchos están dentro de las iglesias, amado amigo, hermano, y le piden prestado al otro hermano, vea, y pues ya no le pagan. Y ya no van a la iglesia por tal de que ya no los vean, les da pena. Pero sabe una cosa, iglesia, amados amigos, no practiquemos tales cosas. Porque los que practican tales cosas no podemos ver la gloria de Dios. Y si usted y yo queremos ver la gloria de Dios un día, tenemos que apartarnos de toda esta artimaña que el diablo usa para que los hijos de Dios, escuche bien, para que nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, seamos borrados del libro de la vida. Usted y yo ya reconocimos a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador. Entonces, en el momento que nosotros hacemos actos que son desagradables ante los ojos de Dios, lo que sucede, si nosotros no nos arrepentimos, vea, el nombre se borra del libro de la vida. Y eso y ahí no termina todo. El problema está de que si usted y yo perecemos, quiere decir si morimos y no nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestro pecado, al lago de fuego eterno. Hermano, usted y yo somos más inteligentes que eso. Usted y yo escogemos mejor lo bueno. Usted y yo somos hijos del grande. Vea, usted y yo lo que tenemos que hacer es agarrarnos del más fuerte. Y yo quiero decirle en esta hora, el más fuerte es aquel que murió en la cruz del Calvario. El más fuerte es el cordero que fue inmolado. El más fuerte fue aquel que fue desfigurado su rostro. El más fuerte es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí está, amado amigo y hermano. Agarrémonos del más fuerte. El diablo ha querido hacer muchas de sus cosas en esta vida y muchos ha engañado y los ha apartado del camino de Dios. ¿Cuántas personas que ha predicado su palabra se los ha llevado? ¿Cuántos aquellos salmistas, aquellos que cantaban alabanza, adoración a Dios, que derramaban sus lágrimas en los altares, ministrando la alabanza, la adoración? El diablo se los ha llevado. Pero ¿cuál ha sido el error que hemos cometido? Solamente existe un error que hemos cometido: descuidar nuestra relación con Dios. Muchos se han enfocado en sus negocios. Sienten que no pueden sobrevivir sin sus negocios. Tú eres más inteligente que eso. Usted y yo hemos decidido caminar con aquel que da la sabiduría, hermano. Amigo, usted y yo somos más inteligentes que eso. ¿Por qué?
porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios de la gloria. Y si usted y yo somos hechos a imagen y semejanza del Dios de la gloria, quiere decir que nosotros tenemos autoridad para decirle al diablo y a todo aquel espíritu que se ha enviado de parte de él: apártate, porque no tienes autoridad delante de mí, porque el Rey de Gloria me redimió, y por lo tanto dice la palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ve, esa es la bendición, que aquellos se han perdido, pero usted y yo seamos más inteligentes que eso. Entonces, punto número 2. ¿Qué hizo Nínive cuando escuchó la palabra de Dios? Hemos terminado el punto número 1. El mensaje era que Nínive iba a ser destruida. Ahora, ¿qué hizo Nínive cuando escuchó la palabra de Dios? Cuando escuchó el mensaje que iba a ser destruida esa ciudad. Amado amigo que me escuchas en esta hora, el versículo 5 al 9 dice de la siguiente manera. Escucha lo que dice. Capítulo 3 de Jonás, capítulo 5, le damos a la lectura hasta el verso 9. Dice así: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Verso 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que haya en sus manos. Y el versículo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Los hombres de Nínive creyeron a la palabra de aquel hombre que iba predicando la palabra de Dios. Y dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y el rey hizo por mandato que nadie, ni personas ni animales, comieran ni bebieran agua. Y dice que se vistieron de cilicio. Si usted no sabe qué palabra es cilicio, la palabra cilicio es una vestimenta ordinaria o rústica, hecha por lo general, ¿verdad?, de pelo de cabra. Lo hacen así de pieles de animales. Es algo que agarraba picazón, algo así, con el fin que quizá Dios tuviera misericordia de ellos y los perdonara. Pero quiero que notemos cierto punto acá en la palabra. El rey dice estas palabras: que nadie coma ni beba, pero no lo hace con un sentido de que por esa razón Dios iba a detener todo, sino que él dice desde lo más profundo de su corazón, y se humilló delante de Dios y dijo: quizás Dios se arrepienta y no caiga esa ira hacia nosotros. Entonces este hombre, este varón, mandó a todo el pueblo a que se apartara. Escuche bien, amado amigo, hermano, a que se apartara de su mal camino. Y toda la gente hizo lo que le habían dicho. Dice que todos se pusieron en ropa de cilicio y todos aquellos se apartaron del mal que hacían. Ahora, ¿qué nos explica la palabra?
El versículo 10 dice de la siguiente manera, vea lo que dice. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Aleluya, escuche bien. Y vio Dios de lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vea lo que Dios hizo. Vio Dios que se convirtieron de su mal camino. La Biblia menciona, amado amigo, amado hermano, que cuando el pecado ha abundado en la vida del ser humano, en una ciudad, una nación, en un hogar, donde sea, dice que la gracia de Dios sobreabunda sobre aquel lugar. Lo que quiere dar a entender es de que cuando Dios ve la acción del ser humano, es decir, aquí está hablando de un pueblo pecador, idólatra, que no tenía temor de Dios, pero cuando escuchó palabras de Dios, ellos empezaron a escuchar y dijeron, convirtámonos de nuestro mal camino. Es decir, dejemos de practicar todo este tipo de cosas. Quizás Dios nos perdone. Quizás Dios nos perdone. Entonces ellos dijeron, hicieron lo que el rey les mandó. Entonces, lo que quiere dar a entender este texto, versículo 10, cuando el ser humano se aparta del mal camino, por eso es ahí el tema, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no nos puede a nosotros bendecir, Dios no nos puede a nosotros dar vida eterna cuando nosotros todavía seguimos practicando pecado. Es imposible, porque a Dios se le sirve de todo corazón, de un corazón limpio, de un corazón de acciones, no de palabras, de acciones de arrepentimiento. Por esa razón, en una ocasión, los fariseos le confrontaban a Jesús. Entonces le dijo unas palabras en ese momento Jesús. Hagan cosas dignas de arrepentimiento, es decir, hagan obras que sean dignas de arrepentimiento. En otras palabras, la acción del corazón es leída por Dios, o sea, también da a conocer al ser humano de qué acción nosotros hacemos, si en verdad fue arrepentimiento o fue solamente de labio. Pero de lo que estoy seguro, amado amigo, amado hermano, que cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios de la gloria y le decimos, Señor, yo estoy batallando con este pecado. Tal vez, mire, escuche bien, muchas de las veces ha habido de que hay ciertas cosas que se practican y decimos, Señor, perdóname. O sea, el Señor te perdona. Pasas un tiempo, pero luego vuelve a caer al mismo error. Y sigue practicándose el mismo pecado. Pero el problema no es ese, sino cada vez se va agravando más, es decir, se va empeorando más la situación. Pero cuando Dios ve que alguien se arrepiente, se convierte de su mal camino, Dios, por consecuencia, nos trae vida eterna. Entonces, cuando Dios nos trae vida eterna a usted y a mí, nosotros santifiquémonos cada día, pueblo, iglesia de Dios. No sigamos lo que sigue este mundo. No vivamos a la moda, no vivamos a lo nuevo que sale, porque ese es el problema mucho de la iglesia, que están siempre practicando las modas de este mundo. Escucha, amado amigo, hermano, las modas de este mundo no son ante los ojos de Dios bien vistas. Tal vez usted estará diciendo, bueno hermano, ¿por qué está usted tan duro o algo así? Pregúntese usted, ¿agradará a Dios como yo actúo? ¿Agradará a Dios de la forma que me expreso con los demás? ¿El trato que les doy a los demás? ¿De la forma que yo me visto? ¿Agradaré yo a Dios? Dios está en todo. No nomás lo llevemos en ciertas áreas.
A Dios le pertenece todo. Él murió, escuche bien, y se entregó completamente por nosotros. Lo que quiere dar a entender que si Él dio todo por nosotros, nosotros no tenemos que dar nomás un pedacito de nosotros, no tenemos que dar todo por aquel que dio todo por amor hacia nosotros. Cuando hacemos nosotros esto, amado amigo, vea, sucede lo que pasó en el pueblo de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Notemos cómo la misma palabra se respalda, porque muchas veces caemos en de que no ponemos atención en lo que estamos leyendo y hacemos malas interpretaciones. Y vio Dios de lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y quiero ir, ya casi para ir concluyendo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra, ¿verdad? Vea, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche bien, los predicadores son llamados a predicar la misericordia y de la ira de Dios, tanto del perdón como de la condenación, y más en Jesucristo encontramos el perdón y la vida eterna. Así que si usted se siente mal cuando le dicen que usted está actuando mal delante de Dios, usted solamente tiene que decir gracias, Señor, porque el pecado que estoy haciendo me está reprendiendo. Y es con un solo propósito de que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Escuche lo que dice. El Señor no retarda su promesa. Él no quiere que nadie perezca, nadie, escuche bien, que nadie se pierda, sino que todos tengamos y podamos nosotros ir hacia la gloria eterna, la vida eterna, aquellas moradas que Él fue a preparar para usted y para mí. Lo más hermoso, hermano, que esas moradas dice que no fueron hechas por carpinteros de aquí, hermano. Aleluya. Ni por constructores de esta tierra, sino por aquel, oiga bien, por aquel que vino y fue a la cruz, por aquel mismo que caminó por esas calles de Jerusalén, por aquellas calles de muchos lugares, por aquel que predicó que el fin se acerca, por aquel que derramó la sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y dice que Él hizo esas moradas para que usted y yo habitemos en ella. Allá no entrará corrupción. Allá no habrá plaga, ni polilla, ni nada, hermano, que corrompa. Lo más hermoso, allá en Apocalipsis, habla de que dice que en aquel gran día ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ni dolor, ni muerte. ¿Sabe por qué? Porque dice que las primeras cosas pasaron. Es decir, que las cosas eternas, lo que Dios tiene para usted y para mí, amado pueblo, amada iglesia, amado amigo, son cosas de la cual nunca más usted llorará. Si usted lloró, aleluya. Que usted y yo nunca más tendremos dolor. Ahora puras dolencias, aleluya. Pero aquel día, hermano, ahí ya no habrá dolor de cabeza, migraña, que dolor de espalda, rodilla. Olvídese de eso, hermano. Tenemos un cuerpo glorificado. Entonces, hermano, vale la pena nosotros seguir caminando en este camino, aunque suframos, aunque estemos nosotros pasando dificultad, pero sabemos que aquel día seremos nosotros transformados. ¿Para qué quiero yo un cuerpo eterno con dolores y sufrimientos? No, hombre.
A veces, ¿sabe usted? Aquel que está enfermo y el Señor se lo quiere llevar y está pidiendo, Señor, que no me muera. Hasta parece que se quiere llevar ese cuerpo. ¿Para qué lo quiere, hombre? Aleluya. Entonces Dios nos dará un cuerpo glorificado. No habrá llanto, tristeza, dolor ni muerte, porque las primeras cosas, dice, pasaron. Esa es la bendición que Dios tiene para aquellos que se apartan de su mal camino, para aquellos que dicen, Señor, ayúdame a seguir en integridad. Yo me arrepiento de mis pecados, me convierto, Señor, a tus caminos. Ayúdame. Entonces Dios tiene sus regalos para aquel que hace estas expresiones de corazón. Vea, muchas las veces ven mal, le escribí esta nota acá, muchas las veces ven mal a los predicadores que hablan de dureza, pero sabe que todo predicador es llamado a predicar la misericordia de Dios, tanto como a predicar la ira de Dios, tanto a predicar como el perdón de Dios, tanto a predicar como la condenación. Y que en Jesucristo encontramos el perdón y la vida eterna. Suavizar el mensaje del Evangelio no es, sino más bien predicar de tal manera que toda persona se retire del pecado. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a mucha gente, hermano? A través de una situación, a través de una enfermedad, a través de muchas circunstancias en la vida, pero hemos hecho oídos sordos. Veamos hacia arriba y miremos que Dios nos está llamando a un arrepentimiento como lo tuvo esta ciudad de Nínive. Escuche lo que dice, ¿verdad? Lo que decía estos textos, que Dios iba a destruir a Nínive. Ahora yo le digo a usted, también la palabra a nosotros nos dice que Dios destruirá esta tierra, porque esa maldad tendrá que ser totalmente desaparecida. Pero ¿sabe algo? Que Dios también ha enviado a aquellos predicadores a decirle a usted, ya no ha llegado, fíjese, lo más hermoso de esto es de que no nomás ahora ha enviado a decirle que todos se van a morir, sino a decir que Dios tiene misericordia y perdona a todo aquel que se aparta de su mal camino. A todo aquel que ha practicado todo este tipo de cosas y dice, Señor, yo me pongo en tus manos. Cristo te perdona. Aleluya. Eso es lo más hermoso que Dios hace en nuestra vida. Si usted y yo estamos practicando cualquier tipo de situaciones desagradables delante de Dios, que son abominaciones delante de Dios, que usted ha sido una persona que siempre ha andado de casa en casa, no para hablar del evangelio, sino para andar chismoseando, déjeme decirle, al cielo usted no entra si no se arrepiente. Si nosotros hemos sido esas personas que nos gustan siempre hablar de otros y pensar mal de otros, déjeme decirle, al cielo no podemos entrar. Hermano, Dios tiene misericordia y extiende sus brazos de amor. ¿Sabe que el emblema de aquella cruz, el vertical hacia arriba, enviado de parte de Dios, y el horizontal, el amor hacia el mundo entero, que dice, venid a mí todo el que está cansado y cargado, que yo os haré descansar? Ese es el emblema que tiene esa cruz. Entonces Dios extiende a través de Jesús sus brazos, diciéndole al pueblo, vengan a mí, apártense de su mal camino, arrepiéntanse de todo lo malo y tengan vida eterna a través de Jesucristo. Hermano, Cristo te ama. Y si estás pasando un momento difícil, clama a Dios, pero sobre todo, apártate del mal camino. Ahí donde estás, levanta tus manos, inclina tu rostro y dile esa palabra, Señor Jesús. De hoy en adelante yo me aparto de toda cosa mala. Y te pido perdón, Señor, porque siempre decía en mí propio que me aparto de este mal, pero luego caía. ¿Sabe que el ser humano es incapaz
de permanecer así nomás por su propia fuerza firme. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que podamos nosotros resistir, escucha bien, resistir ante toda tentación, ante todo ataque del maligno. Es el Espíritu Santo que te da la fuerza. Padre, te damos gracias por cada vida que está, Señor, viendo en estos momentos. Que usted, Señor, extienda esos brazos como los tuvo en la cruz, Señor. Que hasta en ese último momento, Padre Celestial, uno de ellos que estaba ahí crucificado también dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las palabras tan dulces del Maestro fue la siguiente: de cierto te digo que hoy mismo, escuche bien, le dijo hoy mismo, no mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Jesús hace con todo aquel que se arrepiente de su mal camino. Gracias, Padre Celestial, porque hasta allá donde cada uno se encuentra, Señor, tus brazos son extendidos y tu Espíritu Santo conforta esos corazones, transforma la vida y le da vida eterna, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, póngale ahí un mensaje y estaremos nosotros también contestándole. Dios le bendiga